Me encuentro en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 35 en adelante. Dice: Jesús responde a Santiago y Juan. También podemos encontrar este relato en Mateos, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: Ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Bueno, yo quisiera darles una breve reseña de mi propio testimonio. Esto me recuerda mucho mi propio proceso de conversión, cómo empezó. Y aquí quisiera hacer una diferencia entre la gracia y el pecado en que uno vive, porque todos somos pecadores, ¿no? Aún con toda la fe que podamos tener. Uno siempre tiene sus caídas. La gracia de esto es que la fe, que Jesús te levanta por la fe. Bueno, yo doy gracias a Dios en comillas o entre comillas, porque lo ideal es bautizar a los bebés recién nacidos. Yo me bautizaron, ya tenía más de 25 años, 27 años. No, debo haber tenido 21 cuando me bautizaron. O sea, era adulta. Y todo fue por un llamado que yo recibí, que yo sentí. Un llamado de Jesús a conocerle y amarle. Porque a pesar de que yo estudié en 2 colegios de monjitas y me sentía católica, no estaba bautizada y por lo tanto no tenía conciencia de la fe. Y bueno, cuando adulta sentí este llamado de Jesús a amarlo, a conocerlo, y difícil fue resistirse porque, a diferencia del pecado, pienso que el pecado es una tentación, ¿no? Es una cosa visceral que te nace. Pensemos que estamos frente a una vitrina en donde hay un rico pastel de chocolate, que es mi favorito, y eso entonces te llega a las vísceras y tú lo único que quieres es comer un trozo de ese pastel. Pero la fe y la gracia es muy distinta, porque es un llamado, y es un llamado que te deja tan seguro de quién viene que no puedes resistir. O sea, es muy difícil resistir el llamado. Pero el pecado es distinto, porque el pecado es algo que nace de tus vísceras, que nace de tu carne y que tiene que ver con los sentidos también, y es muy difícil resistirlo. Pero la gracia y la fe tienen que ver con un llamado del Señor, una invitación tan segura, tú tienes la certeza que viene de Él, que la aceptas con gozo, y es muy distinto, porque la tentación, se supone que el pecado nos aparta de la gracia, nos aparta de Dios. Por eso que la tentación no es buena. Lo que es bueno es la invitación de Dios a conocerlo y amarlo. Bueno, entonces ahí empezó mi camino.
fue primero una conversión personal, porque a mi modo de ver así empieza la conversión, como una experiencia personal con Cristo. Te enamoras de Él, como quien se enamora como que encuentras tu pareja y te enamoras. Uno empieza una relación íntima con Jesús y se enamora. Estoy hablando un amor espiritual, no un amor carnal, y te enamoras de Él, siendo que también te enamoras de su figura, de su mirada, de su presencia. Y este enamoramiento es precioso porque empiezas a vivir una serie de experiencias muy lindas, incluso tienes sueños muy lindos. Y bueno, yo recibí afortunadamente los sacramentos, la confirmación también la recibí, y de ahí en adelante, por supuesto que tuve un año de preparación catequística, me prepararon un año. Después fui un año misionera en las Paulinas, en las monjas de las ediciones Paulinas, fui un año misionera. Yo ya me había preparado antes de bautismo también un par de años con mucha oración y mucha lectura. También participé en una parroquia junto con 2 catequistas, porque yo no me considero una catequista, no hablo de la catequesis, sino que para mí lo importante es el taller bíblico. Y eso es lo que yo hacía en la catequesis durante un año con estas 2 personas que eran profesores y eran catequistas. Mi parte era leer la lectura bíblica del día y analizarla y reflexionarla con las personas que ahí estaban para prepararse. Me apoyaba de dinámicas, lo que había aprendido como misionera, me apoyaba de dibujos, en fin. Y afortunadamente, o gracias a Dios, mejor dicho, siempre tuve la aprobación de estos catequistas en cuanto a mi participación. Y también hice otros cursos en Radio María. Me acuerdo que hice un curso de historia bíblica. También asistí a talleres bíblicos durante un año en los curas estos del Verbo Divino, en Santiago de Chile. Y así otros cursos y talleres y formaciones. Pero lo más importante de todo es la oración. O sea, sin oración realmente la formación no tiene sentido, porque la oración es la que te alimenta la fe. Y a propósito de este relato entonces, de este texto bíblico, que habla de esa tentación de los apóstoles de sentirse autoridad. Y uno, en realidad como laico, porque yo soy una laica, yo no soy ni monja ni nada de eso, me siento sí comprometida a compartir con ustedes estos textos bíblicos porque están llenos de riqueza. Y bueno, los cristianos, no digo todos, pero muchos se dejan estar en cuanto a la formación. Yo no soy una profesora, ni maestra, ni teóloga. Soy simplemente una laica comprometida que tiene su formación y su experiencia, que tuvo un encuentro personal con Cristo, y me siento que tengo la responsabilidad de compartir ese testimonio y de incentivarlos a ustedes también, si es que Dios así lo quiere, a encontrarse con el Señor, y si es que ya lo han hecho, a mantener su formación espiritual. Eso es solo mi pretensión. Yo no soy teóloga. Ya ven ustedes que mis comentarios son muy simples, muy sencillos, como podría comentar cualquier persona que se interesa por la lectura bíblica, y mi única intención es rescatar de manera lo más sencilla posible lo que a mí me llega del texto. Y yo por eso los invito a que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo en sus casas. Lean un trozo bíblico y previa oración, mantengan siempre un estado de oración para que el Espíritu Santo los guíe de la mejor manera posible en base a su forma de entender. Entonces aquí se rescata, digamos, de manera simple, sencilla, sin rebuscar demasiado, en lo que el mensaje me puede decir a mí en este momento. Tal vez mañana me diga otra cosa, pero en este momento, ¿qué me dice este mensaje? ¿Qué puede querer decirme el Señor a través de este mensaje a mí? Y esa es la razón de estos talleres bíblicos. Entonces, a propósito de esto de creerse autoridad en la iglesia, no es el sentido de ser cristiano, o de ser laico comprometido, o de ser un sacerdote, o de ser un catequista. No es buscar autoridad ni mandar a los demás. Aquí el verdadero apóstol es el que se hace servidor de los demás, no servido. Así que ahí hay una tentación también, una tentación de ser autoridad, de mandar a los demás, de saber que uno sabe, de pretender que uno sabe más que otros.
Y ese no es el sentido de ser un laico comprometido o de ser un cristiano. El hecho es invitar a los demás a conocer al Señor. Y bueno, entonces este texto, a propósito del servicio que uno pueda prestar a la iglesia, no es para sentirse mejor que los demás, ni superior, ni menos autoridad, sino para servir a quienes les pueda ser útil este trabajo en mi caso personal, de lectura bíblica, de comprensión de la palabra. Así que esa es la invitación. Cualquier duda o comentario, por favor al correo, porque yo no paso mucho tiempo en internet, así que no sé, yo cerré los comentarios porque no podría contestarlos todos, no tendría el tiempo porque yo tengo otras actividades, así que no entro mucho a internet. Así que bueno, les doy las gracias por su atención y los invito a seguir reflexionando en cuanto a lo que es lectura bíblica.